Bueno, estamos de regreso. Vamos a debatir el pleito entre la Federación y Chihuahua, que parece haber tenido un final, pues feliz para los involucrados. La Administración Federal se comprometió a entregar esta semana a Chihuahua los 900 millones de pesos que el gobernador Corral había reclamado para la entidad. El gobierno de Chihuahua, en tanto, se comprometió a declinar su intención de presentar una controversia constitucional sobre este particular en cuanto se confirme la recepción de los recursos. Otro de los puntos de acuerdo es que la PGR llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del exgobernador César Duarte. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua acompañará el proceso. Y en cuanto a Alejandro Gutiérrez, el acuerdo fue trasladarlo de un penal estatal a uno federal, aunque el gobierno de Chihuahua al parecer ganó la partida. La llamada Caravana por la Dignidad llegó a la capital del país. En un mitin aquí en el hemiciclo de Juárez, Javier Corral dijo que los acuerdos son un triunfo para el pueblo de Chihuahua. Así hablan los políticos, ya sabe usted. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, aclaró que el arreglo con Chihuahua contempla acelerar la extradición de César Duarte y esta se realizará conforme lo indican los tiempos legales, aunque el acuerdo se cumplirá en todos sus términos. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Marco Cancino, él es director del Centro de Análisis Inteligencia Pública. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por la invitación. Oye, buenas pues, noches. Nos quedan muy pocos minutos y la verdad es que este tema da para mucho, porque está el tema de finanzas públicas y el tema político. Sí, yo creo que no debemos olvidar que ahorita estamos en el contexto electoral y es una caja de resonancia. Cualquier cosa, cualquier personaje político que levante la voz, inclusive social, que levante la voz dentro de este contexto, pues se va a escuchar mucho más que en una vida cotidiana fuera de este contexto electoral. Pero sí, tienes razón, es una parte política y una parte de finanzas públicas. Voy a abordar primero la de finanzas públicas porque es la que menos se ha abordado en los medios. Primero que nada es una discusión sobre los dineros. Y debemos de recordar que básicamente del presupuesto del país, la tercera parte, tradicionalmente la tercera parte lo gastan los estados y municipios. Más o menos en el... La tercera parte de 5 millones de millones. Casi 6 millones de millones de pesos. Ya estamos en 6. Ya casi 6 millones de millones. Recordar que en el 2001 el presupuesto disponible era 1.4 millones. Básicamente los estados en el 2001 gastaban 450 mil millones de pesos. 17 años después están gastando, quitando toda la inflación, todos los efectos de inflación, más de 4 veces lo que gastaban hace 17 años. Han sido ganadores de la democracia mexicana. Sin embargo, debemos también recordar que el 85% del gasto público de los estados y de los municipios proviene de transferencias de la federación. Sí. Eso es importante. Hay una dependencia inmensa del dinero federal. Son básicamente menores de edad los gobiernos locales porque no quieren asumir los costos políticos y este mal gusto de cobrar impuestos, por un lado, y por el otro han tenido la salida fácil del endeudamiento público, que hemos visto esta burbuja en los últimos años del crecimiento de la deuda de los estados. Ahora, hay un fondo muy concreto que es el que está en la discordia, que es el ramo 23. Sí. El ramo 23 nosotros le llamamos como la miscelánea de Don Marce. Ahí básicamente no tiene ningún criterio, ninguna regla para su gasto. Es lo más discrecional y por definición es discrecional. Cuando dices discrecional, es que básicamente ¿quién toma la decisión? La Secretaría de Hacienda tiene la facultad legal, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de decidir hacia dónde van los recursos, tal vez con acuerdo de los gobiernos locales. Pero básicamente son acuerdos políticos, poco técnicos y poco estratégicos desde el punto de vista de finanzas públicas. Y entiendo poco transparentes. Porque y muy poco transparentes. No se puede encontrar por qué les dan el dinero. ¿Para qué les dan? ¿Por qué y para qué les dan? ¿Y cuál es el resultado social de ese gasto? Estamos hablando de un fondo bastante importante. Ahí están también los moches de los diputados. ¿Se acuerdan de estos 10 mil millones de pesos? Vienen en el ramo 23. A diferencia del ramo 33... ¿Cuánto era el ramo 23? El ramo, no recuerdo ahorita cuánto es el monto exacto, pero sí es un monto bastante importante en términos de gasto. Por ejemplo... O sea, sí son miles de millones de pesos. En el 2016, el dato del 2016, si lo tengo muy presente, según la cuenta pública disponible del 2016, eran 142 mil millones de pesos. Bueno, pues es un chorro. Pero ese fue el autorizado por la Cámara de Diputados. Sí. Sin embargo, según la cuenta pública, Hacienda acabó gastando 247 mil millones de pesos. 105 mil millones de pesos más, que básicamente la manera de gastarlos es discrecional. Entonces... O sea, pero es una zanahoriota entonces que tiene el gobierno federal
para premiar o castigar a los gobiernos a los locales. gobiernos. Tú te portas bien, te doy parte de la zanahoria, tú te portas mal, no te doy nada de la zanahoria. Sin embargo, esos acuerdos tan poco estables, por decirlo, en el tiempo, desde el punto de vista político y presupuestario, han quedado intocables a lo largo de muchos años. La última reforma de federalismo fiscal importante fue en 1997, cuando se empezaron a crear estos fondos. Después de ahí, ningún partido político le ha querido mover las reglas del gasto federalizado, incluyendo el ramo 23. ¿Por qué? Porque si tú eres un gobierno de un partido del que tú quieras, que se puede beneficiar de manera discrecional a partir de convenios, acuerdos, compadrazos con el gobierno central, pues te conviene. En el momento en el que se cambia la bandera, un poco ya ese dedo ya no te beneficia en términos presupuestarios, pues alzas la voz, ¿no? Ahora, en el caso este de Chihuahua, dijo el gobernador Corral que había llegado a un convenio de 700 millones de pesos, no me acuerdo qué dijo. Parece esto el melate, porque ahora ya van a darle 900. Exacto, de repente fueron 900 y Hacienda lo que había contestado es, pues no, porque no hay dinero, se acabó el dinero, se acabó la administración del 2017, ¿no? Y de repente encuentran el dinero y no solamente no le dan 700, le dan 900 millones. Yo creo que aquí hay una torpeza en la respuesta de ambas partes. Primero, yo creo que del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda responde de manera inmediata de no te voy a dar ese dinero porque no hay fondos, porque me diste una cuenta de banco equivocada y ya pasó el tiempo. Bueno, y que el instrumento no era válido, también te acuerdas que dijeron eso. Y además era un instrumento, un acuerdo firmado a finales de año, ¿no? Noviembre, diciembre, en el que básicamente era para pagar, yo creo que aguinaldos y gasto corriente, ¿no? Yo escuché al subsecretario Mesmacher que en una entrevista con Denise Merker, que daba pena. ¿No? Sí, y el preocupante es que además da ese argumento a la Secretaría de Hacienda, pero semanas después del conflicto de toda esta guerra Montejos con los Capuleto, resulta que la Secretaría de Gobernación desautoriza a la Secretaría de Hacienda. Dice, es que Gobernación sí encuentra la lana. Es como, ya no entendimos, desde el punto de vista político no entendimos. Desde el punto de vista de finanzas públicas, ahí están los recursos, son discrecionales, como lo han sido desde que se creó este fondo. Entonces, en la medida en la que no se impulse una reforma al federalismo fiscal, no se va a lograr que sea transparente y que además haya reglas claras. Pero no hay incentivos de ningún tipo de partidos para hacer esa reforma, entonces, Marco. Unirse el PAN a este movimiento del día de ayer, del domingo, en Reforma para protestar, pues oye, pues tú también eres parte del problema, eres corresponsable de la inmovilidad de este fondo, ¿no? Recordemos en el 97 cuando Paoli Bolio se sale de la votación justamente del presupuesto para el 98, que es cuando el convenio era crear este ramo 33, el primer 23. Fondo, el 33, para el Fondo de Educación, que fue el primero. Pero ahí fue donde empezó el último ejercicio de reforma al federalismo fiscal. Después de ahí no ha habido nada, porque han convenido. 10 segundos, Marco. ¿Ganó Corral? Híjole, es que el mensaje que le va a dar a los siguientes gobernadores es que pues, van a recibir este año todo lo que quieran, ¿no? Entonces fue como el punta de lanza del chantaje de todos los gobernadores y ahora el gobierno federal, con tal de no incluir en la discusión electoral este tema, porque se montó en las precampañas, pues van a pagar a tratar de prevenir estos fuegos, ¿no? Sí ganó porque obtuvo lo que quiso. Al final también los ciudadanos mexicanos estamos viendo un espectáculo de los políticos, de la clase política del gobierno federal y un gobierno estatal donde en la práctica nos enseñaron que la ley se puede negociar. Desde luego, ese es el mensaje. Y dejó ir a Alejandro Gutiérrez. Sí, pero era lo que vale ese hombre, 900 millones de pesos. Lo que vale Alejandro Gutiérrez. 900 millones de pesos, básicamente. Nada más. Entonces, y nada ya quisiera yo. Pues bueno. Para la próxima, mi querido Marco. Para la próxima. Gracias por venir, Gracias Marco. por la invitación. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.